Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Continuando con el tema de la investigación, vamos hoy a referirnos a las funciones del lenguaje. Como bien dije hace un momento, nos referiremos a las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje, según la teoría de la comunicación, se clasifican en 6 funciones debidamente identificadas con sus particularidades y características muy propias. Tenemos la función metalingüística, la función fática, la función emotiva, la función conativa, referencial y poética. Empecemos a conversar sobre cada una de ellas. Función referencial. Veamos a qué se refiere esta función. Con el siguiente ejemplo. Si nosotros decimos, el niño estudia la lección de matemática, estamos comunicando una determinada situación. Estamos haciendo referencia a una situación dada, por lo que hace referencia al contexto, es decir, a la situación. Ahora bien, ¿cómo ella se manifiesta de forma escrita? ¿O cómo se materializa la función referencial? A través de oraciones enunciativas, enuncia una situación dada. Utiliza el lenguaje denotativo. Y aquí es importante resaltar y diferenciar entre lo que es un lenguaje denotativo y un lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo hace referencia al significado primero literal, es decir, al significado que tiene la palabra y que aparece así en el diccionario. A diferencia del lenguaje connotativo, que es un segundo significado que le damos a una determinada palabra. Ahora bien, por referirse al lenguaje denotativo, es un mensaje de carácter objetivo. Utiliza generalmente verbos y pronombres en tercera persona. Si nosotros volvemos y hacemos referencia al ejemplo, podemos apreciar que el verbo estudia está en tercera persona y que el niño hace referencia a la tercera persona gramatical. Modo indicativo, ¿por qué? Porque solamente le interesa indicar una situación dada. Ahora bien, ¿dónde podemos apreciar una predominancia de la función referencial? En textos científicos y periodísticos. Para nadie es desconocido que a la ciencia y al periodismo le interesa sobre todo el grado de objetividad. El grado de que se conozcan los hechos tal y como se dieron, donde no haya interferencia ni opiniones del periodista por un lado, ni opiniones muy personales del científico por el otro. Es así entonces que nosotros podemos definir a la función referencial. En cuanto a la función emotiva, veamos el ejemplo. Me duele la cabeza. Hace referencia ¿a quién? Al emisor. Y es allí la característica esencial de la función emotiva o expresiva. Hacer referencia a situaciones muy propias del emisor, por lo que puede hacer alusión a momentos de alegría, de tristeza, de enojo de quien habla. Utiliza una entonación exclamativa definitivamente. Cada vez que tenemos o expresamos emociones se usan recursos exclamativos. Verbo y pronombre en primera persona. Veamos el ejemplo. Me duele la cabeza. Duele hace alusión a la primera persona y me es una variante pronominal de la primera persona gramatical. Pero también se vale de adjetivación valorativa, sufijos apreciativos, diminutivos y aumentativos. Claro, porque la idea es hasta cierto grado exagerar una situación, darle un valor exclamativo a la misma. Este dolorcito de cabeza que no me deja en paz. Está haciendo uso de un diminutivo para exagerar en cierta medida una situación dada o para disminuirla. Pero también usa interjecciones. ¡Oh, qué maravilla! ¿Eso dijo? ¿De verdad? Entonces, predomina un lenguaje connotativo a diferencia de la función referencial. Pues aquí sí hay presencia de la emotividad y de las preferencias de quien habla. Predomina en los textos personales como cartas,
a un familiar o a una persona en especial. Los diarios, las autobiografías. Cuando una persona cuenta su historia a través de un diario, va manifestando las emociones que le han causado determinadas situaciones al transcurso de su vida. Atendamos qué nos dice la función apelativa. Veamos el ejemplo. Alberto, limpia tu cuarto. En esta podemos apreciar desde el mismo ejemplo que hay indicaciones precisas, que hay orden. ¿Por qué entonces podemos decir que hace referencia al receptor? A que el receptor acate ya sea una orden o una sugerencia. Las expresiones lingüísticas que van a predominar definitivamente es la expresión imperativa, dar orden. El vocativo, es decir, influir sobre el receptor. Afectivas, convencer a través del afecto. Eso también pudiera darse. En los textos publicitarios es muy común. Cómo nosotros terminamos acatando toda la publicidad que sale en los distintos medios de comunicación. A veces no necesitamos comprar un determinado objeto, pero es tanta la insistencia o la habilidad del texto publicitario que terminamos comprando cosas que no son necesarias. El lenguaje político también es propio de la función apelativa. Nos convencen a través de la palabra, pero no logramos, ni ellos ni nosotros, buscar la parte objetiva o la parte equilibrada de verdad, si realmente lo que se nos está diciendo o de lo que se nos está convenciendo vale y realmente es de esa manera. Pero también lo encontramos en los discursos de propaganda, en los sermones. Allí también hay un deseo de convencer o de influir sobre el receptor. ¿En qué textos predomina la función apelativa? En artículos o especies de opinión en los medios de comunicación. En los textos de opinión. Ustedes saben que en un periódico podemos encontrar textos periodísticos diferentes. Tenemos la noticia, que es un texto exclusivamente objetivo, pero también tenemos textos donde la idea es convencer, que serían los artículos de opinión. Textos para dar instrucciones, donde se te dice, por ejemplo, cómo hacer una receta de comida, donde se dan los instructivos de cómo armar un abanico, de cómo hacer uso de un electrodoméstico, pero también es muy, pero muy común dentro del entorno escolar y dentro del hogar. Las madres generalmente hacen uso de la función apelativa cada vez que le dan ciertas indicaciones a los hijos de hacer algo. La función fática hace referencia al canal. Atendamos el ejemplo. Migdalia. Sí te escuché. Si nosotros prestamos la debida atención al ejemplo dado, nos vamos a dar cuenta de que se está señalando que se escucha una conversación. Es decir, que se está asegurando que el canal empleado en este momento, el teléfono, es funcional, que no hay ningún tipo de ruido o de interferencia o barreras en la comunicación. Esto es muy común en el tipo de comunicación, en el caso de que usemos teléfono o en el caso de que, por ejemplo, mamá esté en la cocina, el hijo esté en el cuarto, ella llama con voz alta al hijo y verifica si realmente lo está escuchando o no. Son frases hechas, generalmente son fórmulas convencionales. ¿Me escuchaste? ¿Está claro el mensaje? Aló, dígame que lo estoy escuchando. ¿Está bien? Esto, ¿verdad? O sea, se utilizan fórmulas convencionales. Pero también en la escritura hacemos uso de recursos tipográficos que facilitan o que dirigen la lectura. Por ejemplo, los subrayados o la negrita están dirigiendo debidamente si el recurso, que en este caso es la escritura, está logrando que el mensaje se dé. Tipos de texto.
Muy común, como decíamos hace un momento, en la comunicación telefónica, en la comunicación por radio, en la propaganda y la publicidad, en los textos conversacionales. La función fática predomina mucho en los textos de carácter conversacional. La función metalingüística. La comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Atendamos el ejemplo. Hace referencia al código. De inmediato nos damos cuenta que se está definiendo una palabra. Definitivamente, eso es función metalingüística. Cada vez que preguntamos por el significado de una palabra o la definimos, hacemos uso de la función metalingüística. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros no comprendemos el significado de una palabra, muy difícilmente entonces captaremos correctamente un mensaje. Se utilizan expresiones lingüísticas, oraciones enunciativas, uso de expresiones que desencadenan o introducen explicaciones. ¿Qué quieres decir? Es decir, esto significa. Hoy les quiero compartir el significado de la palabra aguantadero, que hace alusión a una de las palabras nuevas en el idioma español. ¿Qué significa aguantadero? Es el lugar donde se esconde o refugia un delincuente. Si hace referencia al término objetivo de una palabra, entonces estamos haciendo uso del lenguaje denotativo. ¿En qué texto encontramos predominancia de la función metalingüística? Definitivamente en las ciencias lingüísticas, en los diccionarios y en las gramáticas. Función poética. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Desde que leemos el texto, nos damos cuenta de inmediato que es una poesía, que es un lenguaje poético, que predomina la forma de referirnos a un mensaje de manera bella. Por eso hace referencia al mensaje. La comunicación que cuida la belleza del bien decir, es decir, de expresar bien un mensaje. Por lo que predominan las figuras literarias, el lenguaje connotativo también va a predominar, y los tipos de textos donde más encontramos la función poética es en la poesía, en la prosa, y muy bien lo podemos encontrar en poemas, novelas, teatro y en los textos publicitarios. Ahora, en este momento, los invito a resolver el siguiente taller de las funciones del lenguaje, mismo que se discutirá en la clase siguiente. Manos a la obra, jóvenes. Vamos a tratar de identificar en las oraciones aquí presentes la predominancia de alguna de las funciones. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase. Hasta luego.